Qué privilegio, qué honor, qué placer estar nueva vez con ustedes en esta tu lección de escuela sabática con el título Resurrecciones antes de la cruz. Resurrecciones antes de la cruz. Si quieres estudiar más con nosotros sobre este importante tema, no te muevas ni un minuto. Amigos, hermanos, aquí estamos en su canal Palabras de Vida. Es un placer para nosotros, un grato privilegio el ser sus anfitriones a través de este canal. Y nada, le agradecemos a todos aquellos que han compartido, se han suscrito a nuestro canal y que siguen dándonos seguimiento, no a nosotros, sino a la palabra del Señor, porque esa es la idea, no que sigamos a hombres, sino que podamos seguir las instrucciones de la palabra. Y en este estudio del folleto, un tema muy interesante que estamos estudiando sobre la resurrección, la vida eterna, etc. Y esperamos que todos los estudios que estamos haciendo puedan ser bendición espiritual para ustedes. Muchas gracias. Muchachos. ¿Cómo están? Bien. Estamos muy bien, gracias. ¿Cómo les ha pasado esta semana? Estamos bien. Afán y cosas, pero bien, gracias al Señor. Así es. De inmediato vamos a orar para que entremos a la lección, Darling. Ok, oramos. Cariñoso Salvador, amado Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva vez en la que tenemos la oportunidad de seguir compartiendo tu palabra, oh Dios. Sea con cada persona que nos escucha, que nos ve en los diferentes lugares del mundo, Señor, y pon tu Santo Espíritu, oh Dios, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esta semana vamos a hablar sobre las resurrecciones antes de la cruz. Lo interesante que me parece es que el primogénito de entre los muertos, dice un texto, es Jesús nuestro Señor. Entonces, el título es Resurrecciones antes de la cruz. Y durante esta semana vamos a ver cómo Jesús sí es el primogénito entre los muertos, aunque antes de la cruz haya habido resurrecciones. Y vamos a entonces leer el texto que debe ser para memorizar durante toda esta semana. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y entonces hace el Señor la pregunta: ¿crees esto? Este texto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 11, verso 25 y verso 26. El libro de San Juan, capítulo 11, verso 25 al verso 26. Interesante texto, bellísimo texto, donde podemos decir que Jesús es la vida, ¿no? Y aunque estemos muertos, el que en Él cree, vivirá. Wow, esas son unas poderosas palabras, ¿no? Muy poderosas. Tú sabes que si hay algo que conforta, es la esperanza de una resurrección. Y en el contexto de el tema para memorizar, ¿verdad? Sabemos que esto él, pues lo conversaba con una persona que, claro, había perdido un ser querido y que el Señor le dice que esa persona, bueno, hace referencia a que Él es la resurrección en la vida y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Sin embargo, la persona, claro, reconoce este atributo que hay en Jesús, pero no tiene como que la fe en el momento de que puede hacerlo en ese instante, ¿no? En ese instante, sí. Y eso es maravilloso. Sí. Hay que decir con respecto a la resurrección, y vamos a estudiar las resurrecciones antes de la cruz, pero la fuerza del mensaje apostólico se basaba en la resurrección de Jesús. Así es. Sí, claro. De hecho, la fe que se estaba llamada a ejercer
de los nuevos creyentes era basada en la resurrección de Jesús, porque los discípulos lo habían visto, pero nadie más. Así O sea, ¿me entiendes? Entonces, la resurrección fue lo que a ellos los impulsó, porque ¿de qué sirve tener un redentor muerto? ¿De qué sirve tener un salvador muerto? Y es esa la gran diferencia que existe entre las demás religiones del mundo y el cristianismo. O Exacto. sea, cuando tú vas a ver a Mahoma, tú puedes ir de turismo a la tumba de Mahoma, Exacto. ver los huesos de Mahoma, ver el cadáver ahí. Cuando tú vas a Confucio, tú puedes ir y ver el cadáver de Confucio, ver la tumba, estudiar la historia, un buen hombre, tuvo buenas enseñanzas, incluso parecidas a la del maestro, parecidas a la de Jesús. Ahora bien, también la gente hace turismo hacia lo que se cree fue la tumba de Jesús, pero solo va y hace turismo a la tumba. A la tumba. No puede ver el cuerpo, no puede ver el cadáver porque no existe el cadáver. Así es. El poder del Evangelio es que nuestro Redentor, nuestro Salvador, resucitó. Y lo veo también en lo que él dice, como expresaba Darling. Está María dolida, llorando, y entonces empieza a tener una conversación interesante con Marta y María. Y ellas están tan claras, María y Marta estaban claras de dónde estaban sus muertos y sobre la resurrección final. Porque ellas le dijeron, cuando el maestro le dice, no, pero espérate, que él, En el día postrero. él puede resucitar. Aunque ahorita vamos a ver un poco más la experiencia de Lázaro ahí. Ahí vamos a ver la experiencia. Ahora, ¿dónde quiero centrarme? En lo que Jesús hacía. O sea, Jesús estaba expresando una idea que solo Dios la podía expresar. Porque Él dice, no, espérate, sí, el día postrero va a venir. La resurrección postrera va a venir. Y es interesante tener eso claro. Pero es que el que cree en mí, yo soy. Es la clave. Es la clave. Es creer en Jesús. Es la clave. Entonces, ¿cómo, para que entremos al tema de lleno y podamos trabajar las otras muertes, la resurrección antes de la cruz? Si Jesús es la clave para la resurrección postrera, o sea, el que va a resucitar en partes postreras fue porque creyó en Él, Exacto. ¿verdad? Como los que resucitaron antes de Jesús resucitaron. Porque si la idea de resucitar es creer en Jesús, y Jesús físicamente todavía no había muerto, ¿con qué poder? ¿Bajo qué alegatos resucitaron? Es que Jesús es antes de la creación. Él es Así Dios. es. O sea, el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses da a mostrar claramente que Él es el creador, el sustentador. A ver si encuentro el texto que está, creo que en Colosenses capítulo 3, específicamente, donde el apóstol menciona, el capítulo 1, estaba equivocado, dice, hablando de Jesús, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. O sea, el que haya resurrecciones previo a Jesús es por el mismo poder que Él podía otorgar cuando creó al hombre. Así es. O sea, no es algo, vamos a decirlo así, no es algo nuevo que ocurre aquí, por así decir. Entonces, es interesante que a veces cuando se menciona resurrección en el Antiguo Testamento, porque casi no siempre se concentra en la del Nuevo, el mismo poder que operó en la del Nuevo Testamento fue el mismo poder que operó y la persona que operó en el Antiguo Testamento. Así Claro es. que sí, podríamos mirar eso en el ejemplo de, nuestros primeros padres al momento de pecar. Literalmente Jesús no murió en ese instante, pero hubo un simbolismo. Claro. Y ese simbolismo de que en algún momento, y el poder que había en la promesa de que Jesús iba a venir y iba a morir, ¿entiendes? Para que esas personas, claro, que vivieron en el Antiguo Testamento mucho antes, miles de años antes de que Jesús viniera,
pudieran alcanzar la salvación. Así o sea, es. la promesa, simplemente en la promesa ya había poder. Todo lo que se miró antes de que Jesús viniera, recuerdan, fueron ritos y ceremonias, ilustraciones. La realidad no se había realizado. Pero nota que muchas personas antes de que Jesús viniera pudieron alcanzar la salvación. Así esa es. seguridad, esa certeza, ¿verdad? Entonces podríamos ilustrarlo de esa manera en la vida de aquellas personas que resucitaron. Aunque ahora no vamos a meter un problema con Moisés, claro, ¿verdad? Pero Ahí vamos. pero para que tengamos así como una idea. Y también como resaltar un poco más eso, y es que el libro de Apocalipsis dice el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, específicamente Apocalipsis 3:8. Pero haciendo como un asunto con relación a la palabra de Dios, se prometió la muerte del cordero, lo que no se sabía en qué fecha. No se sabía en qué Pero fecha. de que murió. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios habla, esperemos que eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir. Pero ahí podemos entrar a la parte del domingo, la resurrección de Moisés. Y me pareció bastante interesante que, ¿sabes que si Jesús hubiese fallado en su misión de redención, a Moisés había que bajarlo? Oh, pero obligado, Bueno, tú no estás solo a diciendo- Moisés. No solo a Moisés. No solo a Moisés, claro, no solo a Moisés. Pero imagínate de repente, o sea, Moisés en el cielo. Porque ya ellos se tenía fueron buen en tiempo. garantía de que... Sí, este hombre- claro, En era garantía, una o sea, y ahí es que lo quiero Por ver. eso. Ahí es que lo quiero ver. La victoria de Jesús se veía tan asegurada en el cielo. El Padre estaba tan confiado de que Jesús iba a vencer en su naturaleza humana. Iba a vencer que le dijo a Moisés, mira, a Elías, mira, a Enoc, la garantía de ustedes ya está dada. Vengan, entren. Que el cordero va para allá y va a ser tentado y no se preocupen, que él va a vencer. Eso. O sea, eso es mucho. Eso tiene mucho, eso es profundo. Es O un sea, tema un poco complejo. eso es profundo lo que tú estás diciendo. ¿Verdad? Porque, claro, es que si literalmente en el campo de batalla aquí en la tierra, cuando Jesús viene, Jesús no es capaz de vencer por una u otra razón. O sea, no era solo ese problema. No era solo ese No era problema. solo ese problema. O sea, lo que estamos hablando de un caos en el universo, incontrolable eternamente. Exacto. Claro. Miren, en el ocaso de la angustia de Jesús a mediados de su ministerio, Moisés y Elías deciden, claro, posiblemente enviados por el Padre, deciden venir donde Jesús. Dale ánimo. Porque es que la situación, es que, oye, me imagino a Moisés y a Elías. No, en una mente humana, nosotros aquí podríamos inferir ciertas cosas. Mira, mijo, tú ves que tú estamos viviendo cómodo aquí, bien, y que estamos disfrutando de esto. Vamos a bajar a ayudar al hombre. Sí, porque Porque o sea, es vamos a darle ánimo. que, imagínate lo que pudiese haber sucedido. No, y claro, o sea, ellos vinieron en misión de decirle a Jesús lo que le esperaba. Y también decir el ánimo que había en el cielo, la alegría que el cielo estaba sintiendo por el sacrificio que él iba a hacer. Y ellos no eran representantes de ese sacrificio. Claro. Porque déjeme decirle, y aquí podemos inferir lo siguiente, y no es una inferencia, es una realidad. Cuando Jesús nace como cualquier ser humano, desprovisto de una memoria profética. O sea, a él tuvo que aprenderlo todo. Claro. María tuvo que sentarlo en sus Y pies enseñarlo. y empezarle a enseñar los rollos Las de la ley. escrituras, que- claro. O sea, por eso Moisés y Elías vienen a darle ánimo para que él confiara, como todo ser humano, como nosotros, que la misión que el Señor nos ha encargado, debemos confiar en el apoyo celestial. Aunque en la experiencia humana que estemos viviendo sea dura y difícil, pero confiado en el apoyo del cielo hacia nosotros. Exactamente, Así exactamente. Ahora, ¿qué vemos en la muerte de Moisés? Ejemplo, el libro de Judas tiene un texto bastante interesante. El libro de Judas, verso, lo acababa de leer hace un rato, 9, ¿verdad? Dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo,
disputándole el cuerpo de Moisés. ¿Dónde estuvo la guerra? Y es la gran esperanza que nos da a nosotros. Miren, Enoc tiene una vida tan ejemplar, tan especial, tan de cerca con Dios, que no muchos se identifican con Enoc, pero sí muchos se pueden identificar con Moisés. Satanás creyó que tenía la vida de Moisés segura y que tenía, y miren que aquí dice algo interesante, que era lo que Satanás quería de Moisés. ¿Saben lo que era? Era el cuerpo. ¿Qué estaba previendo Dios con el cuerpo de Moisés? Que no quería que no se idolatrara. Que no se idolatrara el cuerpo de Moisés, porque que los israelitas lo lloraron cuando murió. O sea, ellos sintieron una pérdida como una pérdida, porque Moisés era como esa conexión entre el impío común, por así decir, y entre el hombre consagrado de Dios. Que cuando, y yo no sé si ustedes han sentido en su momento, en su experiencia, que cuando tienen un momento difícil espiritual, como, ¿en quién pienso? Que me pueda dar, por así decir, un consejo de Dios. Porque yo sé que lo que Él va a decir no me lo va a decir de Él, me lo va a decir de Dios. Y eso era lo que los israelitas veían en Moisés. No, habla tú con Dios. ¿Qué Dios dijo? O sea, ellos sentían a Moisés como, perdónenme la ilustración, como hacen los idólatras, que a través del ídolo piensan que Dios se está comunicando a través del ídolo y que el ídolo va a interceder ante Dios por ellos. Y eso era lo que iba a suceder, Darling, con el cuerpo de Moisés. Así es, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y es, o sea, el enfrentamiento que se realiza por el tema del cuerpo de Moisés. Sí. ¿Por qué razón? Porque noten que cuando, por ejemplo, la Biblia no nos da detalle de un enfrentamiento de parte del cielo y de la tierra por Enoc, no nos da detalle de un enfrentamiento entre el cielo y la tierra por Elías, pero sí nos da detalle de un enfrentamiento por el cuerpo de Moisés. Primero, Satanás quería el cuerpo, pero recuerden que Moisés estaba bajo los efectos de la consecuencia del pecado. O sea, estaba muerto. Sí. Y Satanás entendía que él le pertenecía, a pesar de los atributos de lo que gozó y la relación que tuvo con Dios, ¿no? Y qué sorpresa se llevó, ¿verdad? Cuando entonces el Señor viene y no quiere así como que discutir con él, sino que simplemente lo reprende y se va. En más de una ocasión nosotros sabemos que el enemigo ha entendido que con él se ha usado la fuerza, es decir, que que los resultados no han sido justos, porque él entiende que él tiene derecho de. Pero hay muchas cosas que él no manejó, por ejemplo, el arrepentimiento de Moisés, que fue un arrepentimiento sincero. Y esa es una parte que nuestros amigos tienen que considerar, arrepentimiento sincero. No importa, o sea, los resultados, si morimos, estamos en una situación de pronto precaria, estamos en una situación de enfermedad, una situación de sufrimiento. El Señor pide de nosotros una sola cosa, que haya un arrepentimiento sincero para Él poder tener poder, el mismo poder que tuvo con Moisés, ¿verdad?, para resucitarlo, porque de no ser así, Él no va a tener ese poder, o sea, para resucitarnos para vida eterna. Para vida eterna. Y ahí hay una parte interesante. Satanás no conoce nuestros pensamientos. Él solamente conoce la acción que puede ver y infiere en la medida de que el pensamiento que pudiese tener. Satanás entendió que dentro de Moisés había cierto rencor. ¿Rencor por qué? 40 años luchando con un pueblo. 40 años luchando para entrar a una tierra que Dios le había prometido. Y en el umbral de la tierra, ya faltando poquito, por simplemente dar un golpecito extra a una piedra, tú me estás diciendo que ya no puedo entrar a esa tierra. Satanás no entendió que Moisés podía arrepentirse de eso, porque Satanás no se hubiese arrepentido. O sea, me hace esos 40 años andar por el desierto, cogiendo lucha con este pueblo, con la promesa de que voy a entrar a la tierra prometida, y cuando ya voy a poner mi pie en la tierra prometida, me dicen que no. Me dicen que no, por algo tan insignificante, que incluso fue el mismo pueblo que me llevó a cometer este pecado. Y no solo que no voy a entrar, sino que voy a morir. Sino que voy a morir. Y no solo eso, sino que Dios, que no puedo decir ninguna palabra despectiva de él, pero lo sube en el monte y le enseña la tierra.
mira, eso es lo que tú te vas a perder. Tú ves, está bonito. Aunque Moisés no sabía que se le iba a resucitar. Y algo muy Eso es lo bueno, que Moisés no sabía. O sea, No el sabía. asunto de Moisés no fue, ay, me voy a arrepentir porque él me dijo que me va a resucitar ahorita. No, No sabía. el asunto es, voy a morir. Bueno, voy a morir. Señor, perdóname, porque mira, la piedra, tú sabes. Perdóname, Señor. Hay una cita, quiero leerla aquí en la parte del domingo, ya para como ir concluyendo esta parte. Dice, por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. ¿Hegemonía en qué? La muerte. En la muerte, ¿Ok? claro. Cristo no se rebajó a entrar en controversia con Satanás, pero Cristo confió todo a su Padre Celestial diciendo, el Señor te reprenda. La resurrección quedó asegurada para siempre. Satanás fue despojado de su presa, los justos muertos volverían a vivir. Gloria a O Dios. sea, realmente lo que Satanás, claro, estaba disputando el cuerpo de Moisés porque él lo quería como un trofeo. Sí. Como Y un quería llevar a Israel y al mundo. Porque si ves, Moisés dentro de, ejemplo, el islamismo, Moisés es su estandarte. Sí. Y dentro de las grandes religiones del mundo, Moisés, Abraham, son gente que tienen Son muy cierto respetados. respeto. El cuerpo de Moisés iba a significar, bueno, un altar. Una idolatría rampante. Entonces Dios quiso evitar eso, pero claro, no solo por evitar eso, sino porque, como dice la cita, Dios quiso que tanto el cielo como el ser humano viera que el dominio de la muerte no estaba en la mano de Satanás. Así es. O sea, Que es que la Biblia registra es el primer muerto que se resucita. Y también da una evidencia y una esperanza de la promesa hecha a Adán y Eva. O sea, que no solamente Moisés, sino todos los que murieron de ahí para atrás justo, también murieron en la esperanza de una vida mejor. así mismo es. Son desesperantes. También hay dos casos, la lección del lunes, hay dos casos del Antiguo Testamento. Uno con Elías, ¿verdad? La viuda de Sarepta. Así es. Sí. Y el otro con Eliseo. su pupilo, por así llamarlo, ¿no? Con Eliseo, también de una pareja, pues que le servía mucho a Eliseo. Y me llama mucho la atención que en este caso fueron dos niños, Sí. ¿no? Dos niños que el Señor resucitó y que también en el caso de Elías fue salvado dos veces. Sí. Fue salvado la primera vez porque recuerden que la viuda de Sarepta ya estaba está recogiendo. para morir. Sí, ya vamos a comer esta cosita y vamos a echarnos a morir aquí. O sea, se salvó esa primera vez gracias al profeta, gracias a Dios. Y claro, luego ella misma dice, ven acá, me sacaste la primera vez para que entonces a la postrer muriese. Ya Satanás no estaba tan furioso con estos dos porque ya el mundo, el universo había visto que él no tenía poder sobre la muerte, sino que el poder sobre la muerte, quien en sí lo tenía, pues era Dios, ¿no? Exacto. O sea, de estos dos casos del Antiguo Testamento, y especialmente de los niños, aunque también hubo otro, recordemos que después que Eliseo muere, iban pasando unos soldados, Oh, sí. murió uno de ellos, y sin darse cuenta, por ahí estaba la tumba, la cueva donde murió Eliseo. y lo tiraron. Y el ángel que estaba custodiando la Interesante. cueva de Eliseo le dio vida al difunto. Y es bueno El resaltar ángel eso. no, Jesús. Es bueno resaltar que incluso había una profecía sobre el caso. O sea, se había profetizado que de los huesos secos saldría vida. Me parece, no recuerdo bien la profecía, hace como unos 400 años antes se le había dado una profecía, me parece que a Acaz, habría que revisarla más, y se había dado sobre esta profecía. Y entonces cuando se vio eso sobre la tumba de Eliseo, muchos creen, y gracias que pues tú resaltas la parte de que el ángel que custodiaba, Era Jesús. claro, porque No hay ángel que dé vida. no hay ángel que dé vida y no hay huesos. Por santo que haya sido el individuo. Vida. No, porque no hay manera. Que uno diga, ay, mi papi si era santo, yo lo voy a tener aquí para pasarle la mano de cuando en veces. No, eso no hay evidencia bíblica alguna
de que los huesos de los santos pues den vida. No, bajo ninguna circunstancia. Jesús es el único Yo que soy da de Jesús, vida. lo digo, yo soy la vida. Claro. Exactamente. Yo soy la vida. Nadie fuera de Jesús puede dar vida. Nadie fuera de Nadie. Jesús. Por eso Yes. ninguna criatura podía ofrecerse en sacrificio por la humanidad. Porque él solamente tenía la de él y no podía darla para que otro la obtuviera. Por lo tanto, el poder sobre la muerte que ya estaba, vamos a decir, anunciando, y volvemos a los casos, a estos dos casos de Moisés y estos niños, evidencia de que Dios, a través del Padre, a través de la muerte de Cristo Jesús, estaba aceptando otra vez devolverle la vida a los muertos. Exactamente. ¿Me entiendes? Porque Satanás tenía la muerte como el trofeo sobre que él empuñaba su victoria sobre el Padre, sobre Dios, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo. Más sin embargo, yo creo que él no se esperaba eso. Él esa no se le esperaba. Él no esperaba que no solamente porque quizás, bueno, cuando venga el Mesías, los que estén vivos se salvan. No. Posiblemente él no pensaba que también los muertos iban a ser resucitados. Es que La muerte iba a ser solvida. Hay un detalle y eso sería bueno de pronto trabajar eso un poquito. Recuerden que el resultado de la muerte, o sea, la muerte viene como resultado de la desobediencia. Del pecado, Del sí. pecado. Del pecado. La paga del pecado es La la paga muerte. del pecado es la muerte. ¿Quién fue que dio esa sentencia? Dios. Bueno, el mismo Dios, ¿no? Fue el mismo Dios que dio esa sentencia. Nota que aunque viene como resultado del mal, que es alimentado y de alguna manera, ¿qué palabra podríamos usar? Permeado por Satanás, en la raza humana, ¿verdad? Satanás, a pesar de, no tiene control o dominio de la muerte. Es decir, como tal, no puede sujetar a una persona en la muerte que pueda, esa persona que diga, bueno, esa persona no puede salir de ahí. ¿Sí me entienden? Exacto. Es decir, incluso él, que es el autor del mal, está limitado al tema de la muerte. Y yo creo que porque me parece que en algún momento él entendió que ese poder le pertenecía a él. Sí. Claro que sí. Que él tenía la autoridad sobre eso y que una vez que alguien caía ahí, que era consecuencia de lo No que él podía salir. había fomentado, no podía salir No de ahí. podía salir. Y es por eso que él viene chasqueándose, primero con la muerte de Moisés y luego con otros acontecimientos, en donde, como tú dijiste, él ve panorama diferente, igual que la sentencia de tú le herirás o sea, tú le morderás, pero Pero él te aplastará te va a la pisotear la cabeza, ¿me entiendes? Él dice, espérate, que hay un problema, porque es que esto no es lo que yo, o sea, Sí. no, no, Así lo que- no era como yo no, lo no fue como yo lo entendía, calculé. no, Sí, exacto. lo mismo ocurre con el tema de la muerte. Satanás es el autor del mal, es el autor del pecado, pero no tiene poder sobre la muerte, que es la consecuencia del pecado. Es interesante eso, porque ¿en qué lugar? Entonces la pregunta es, ¿en qué lugar podríamos poner a Satanás? Porque aunque son consecuencias de lo que él ha fomentado durante, ¿verdad?, su rebelión, él no tiene dominio sobre eso. ¿En qué momento perdió él ese dominio? Si es que en algún momento lo tuvo, ¿verdad? En lo que tú dijiste y expresaste al principio. El Señor desde la fundación del mundo se dispuso para romper con eso. Y nota que aunque estaba la palabra, estaba la promesa y no se había realizado, ya no gozó de ese poder. Satanás. Es interesante el poder que hay en la palabra de Dios. No, exacto. Mira, hay un Eso es fuerte, eso es profundo. Un tema un poco interesante, muy interesante, pero a la vez muy complejo, porque estamos metiéndonos en un terreno no especulativo, pero en muchas partes no revelado. Sí. Por ejemplo, cuando Cristo muere, que está Satanás velando delante de la tumba. ¿Qué era lo que él estaba velando? El cuerpo. Él estaba velando. Porque que no- Cristo se hizo pecado. Y no en un sentido figurado. O sea, lo que Satanás dijo. Él es no- mío, sí. Ese no sale de ahí. Ese es mío. Este no sale de ahí. Y lo veló en los dos ámbitos. O sea, lo veló con los guardias romanos que hicieron que obligatoriamente se quedaran en la tumba a cuidar a un muerto. Y también él con sus sequitos de ángeles, Velando. él estaba velando. Porque ahí era que estaba la cuestión. Si Cristo no salía, como tú dijiste ahorita, perdóneme que haga esta especulación, ¿verdad? A los que estaban allá arriba, dijo, la garantía de ustedes no funciona. No. ¿Y quién sabe quién era el que iba a hacer eso? El mismo Satanás. Si el mismo Satanás hubiese dicho, bajen mis hijos, que ustedes, bajen. O sea, Sí, realmente. Sí. Y es interesante cómo Dios no se equivoca. Gloria No a es Dios. que él no es que él hace las cosas porque él es Dios. No, porque es que él no se equivoca, es omnisapiente.
Y yo creo que Satanás no contaba mucho con muchas cosas del plan de salvación, incluyendo que el mismo que se hizo pecado también iba a vencerse la muerte en él. O sea, él no iba a vencer la muerte en Satanás, no, porque Dios no paga con la misma moneda. No. Él no le iba a matar para que la muerte se muriera, no, él se iba a morir él para a través de la muerte venir desde la tumba. Bueno. Yo creo que el último comentario que voy a hacer respecto a ese tema. Ah, Sí, no, no, porque no. tenemos que tener cuidado para no torcer las escrituras. Tú sabes, mira. El deseo de toda la gente dice que lo que Satanás quería implementar era un sello romano en la tumba, es decir, sellar la tumba de tal manera Sí. que Jesús no pudiera salir de la tumba, porque él había escuchado la expresión de que el Hijo del Hombre al tercer día, ¿qué? Resucitó. Él sabía eso, Sí. es lo primero. Lo que yo quiero que nosotros meditemos por un momento es hasta dónde Satanás conocía el poder que había en la palabra de Dios. Porque él no le tenía, o sea, yo entiendo que él no le temía la resurrección, porque lo había escuchado de Jesús, y no era lo único que había Y ya lo escuchado, había visto. no era lo único que había escuchado de Jesús que él había visto cumplirse, es decir, que no tenía alteración, que se cumplía como Jesús lo había dicho. Ahora Jesús expresa esa palabra y él dice, está bien, lo que él no sabe es, y digo hasta dónde conoció el plan de redención, porque parece que Satanás sabía que al momento de resucitar algunas limitaciones tendría Jesús en cuanto a su poder. ¿Por qué? Porque él dice, yo voy a sellar la tumba, y si yo sello la tumba, él no va a poder salir, porque me imagino que habrá pensado, no va a poder usar su poder para salir de la tumba. Porque recuerden que una vez que Jesús sale, la necesidad de Dios es presentarse ante ¿quién? La necesidad de Jesús Para es presentarse ante el Padre, para que se apruebe legalmente el plan de redención, no el sacrificio. Me llama la atención eso, que eso es exactamente lo que el enemigo cuida. Ahora, hubo sorpresas, claro, ¿no? Nosotros sabemos la sorpresa que hubo y todo eso, pero ¿hasta dónde conocía el enemigo las limitaciones de Jesús? ¿Hasta dónde manejaba los detalles? Es lo que quiero que nosotros pensemos. Pero Dios siempre se vale de maneras de obrar que el hombre, incluso Satanás, desconoce. Aquí hay una situación interesante. Yo no quería meterme mucho ahí, pero... Y ya nos vamos con la hija de la viuda de Naín y la hija de Jairo y toda esa gente. Pero antes de eso, miren, Está provocado. Sí, porque es que me han dicho, no hable tanto, que tú hablas mucho, deja que nosotros hablemos. Pero que ustedes saben que el plan de redención se dio dentro del concilio. Dentro del concilio, sí, dentro de la junta celestial. Claro. Y lo que ha de acontecer, lo que sucedió, y seguirá sucediendo dentro de ese plan redentivo. Y abrimos paréntesis. El plan redentivo no es simplemente la cruz. y la resurrección de Jesús. Sabemos que no. Sigue, Claro. Adelante. ¿verdad? Sigue trabajándose ese plan de redención. Y todo lo que va a seguir y seguirá hasta que sea culminado el plan de redención, solo lo saben el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo ellos. Así es. Podemos nosotros tener una perspectiva, Satanás se puede hacer una idea, Sí, claro. que estudiando, que esto y que aquello, pero es una idea. Exacto. Sí, no, Es una idea. no pasa de O sea, ser más. De él. el plan exacto, porque está exacto con punto y coma, cómo ha de acontecer, solo lo sabe el concilio celestial y lo va desarrollando en la medida. Así Exacto. es. En la medida en la que Así va es. ocurriendo. Y Satanás se va sorprendiendo en esa misma medida. No, porque cabe resaltar que hay algunos detalles que él no maneja y sorpresas también que el cielo, o sea, ha ido, o sea, como cartas que el cielo ha ido poniendo en la mesa revelando. a medida que Exacto. eso avanza. Porque igual como ya lo han bien expresado ustedes, él entendía que una vez ya Adán y Eva pecasen, él tenía el dominio sobre la muerte. Y la raza humana. La muerte, él no sabía lo que era eso. No, Imposible. O sea, él no tenía idea exacto. de qué era la primera vez que Adán y Eva vieron, dice el patriarca y profeta, una hoja caer. Fue la misma primera vez que Satanás vio. No, Una degradación. Sí, cuando él vio eso, él tampoco sabía lo que estaba sucediendo.
No, porque era algo nuevo. Era Exacto. algo nuevo Así es. para él. No, y que la sentencia fue Dios el que la dio, no fue él. Simple. Simplemente eso, y eso No, por eso lo resalté al cuando, principio. Cuando Dios dio la sentencia, el Padre dio la sentencia, que la más que pecare, esa mujer dijo, estoy de acuerdo. Sí, en Historia de la Redención, el hermano White declara que cuando se dio la sentencia, él dijo, sí, estoy de acuerdo, que el alma que peque esa muera, pero que él no sabía que es muerte. Porque para las criaturas, para nosotros las criaturas, nosotros no concebimos eso de la muerte. Porque quien nos diseñó a nosotros, a todas las criaturas que existen, quien la diseñó fue Dios a su imagen. Y una de las características de Dios es el sentido de eternidad. Ese sentido Es el sentido de la eternidad. Claro. O sea, quien te da el sentido de lo momentáneo y pasajero, ya es cuando tú reconoces en el Señor, como dice la Escritura, que somos polvo. Sí. Así es. Bueno, no vamos a seguir recordando. La hija de la viuda de Naín, ¿verdad? Esto se resalta cuando Leo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba ¿con quién? Con él. De hecho, todos los evangelios están colmados de relatos en los que Jesús sirve a muchas almas necesitadas y heridas, razón por la que más adelante muchos judíos llegaron a creer que Jesús era el Mesías prometido. Y cuando pasa, ¿verdad? Esto con la viuda de la hija de Naín, que él resucita esta muchacha, o sea, los mismos que estaban ahí dijeron, no, pero espérate. Y muchos, no sé si ustedes ven todo el relato evangélico, que tanto los sacerdotes, los escribas, los fariseos, seguían a Jesús y las predicaciones de Jesús. Claro. Porque aunque no estaban de acuerdo con lo que él expresaba, Es muy evidente. con sus doctrinas, aunque no estaban de acuerdo con eso, pero sí veían algo especial con los milagros que este individuo hacía. Y ellos en sus adentros decían, es que este puede ser el Mesías. Aunque no estemos muy de acuerdo con él, hay que estar cerca del hombre por si acaso llega, por si se corona. Pues maestro, nosotros te seguimos y estábamos contigo. Donde quiera que tú estabas ahí hablando, ahí estábamos nosotros. Eso sucedía con ellos. Y cuando ellos vieron manifestaciones como lo de la viuda de Naín, ellos dijeron, no, espérate, es que necesitamos seguir a este hombre, aunque no estemos de acuerdo con lo que él dice, porque lo que él dice no concuerda. Hay un elemento en los milagros de Jesús y resaltando estas resurrecciones, es que Jesús se conduele de las necesidades de los demás. Y aquí estamos hablando del hijo de una viuda. Sí. Era el único. El único. Sí, Y tristemente en los días de Jesús las viudas habían llegado a ser desconsideradas. Y este muchacho era lo que para ella representaba todo. Dicho sea de paso, por eso es que el Nuevo Testamento tiene tantos textos diciendo cuiden a la viuda, claro. Cuiden a la viuda. Porque las viudas eran puestos a un lado tan marginado que le dolía al cielo esto. De hecho, una de las primeras órdenes que vemos en la iglesia apostólica es El tema de cuidar. necesitamos cuidar a las viudas. Y esto Jesús no era ajeno a esta realidad. Claro. Y por eso quiso tomar y vio, claro, la desolación que tenía esta señora, ¿verdad? Y como tú dices, su única esperanza económica De Sí, vida. porque era lo único de que le vida, quedaba. porque es que una viuda, son muy pocas las viudas que tú ves en la palabra de Dios que se vuelven a casar. Yo creo No, que y que- yo no, hasta ahora yo ignoro muchas cosas de la Biblia. Yo creo que esa es una. Sí, o sea, viudas que se vuelvan a casar y mira que Dios lo cuidó desde el principio porque dijo, mira, si la muchacha se casó y se murió el esposo, Vamos con el hermano. con el hermano. Y el hermano. Muchos ven eso ahora como, wow, o sea, ¿por qué Dios vio eso? ¿Sabes por qué Dios lo vio? Porque si esa muchacha joven quedaba viuda, iba a quedar desamparada por el resto de su vida. Así es. Y Dios cuidando eso, en medio de la cultura, Dios se la jugó muchas veces en medio de la cultura y por eso hay cosas que nosotros no entendemos. Hay cosas que Dios permitió en medio de la cultura porque la cultura no daba. No No asimilaba. No asimilaba eso.
no asimilaba, ejemplo, la cultura no asimilaba que una viuda se volviera a casar. Entonces, por eso el Señor entra, ¿verdad? Lo de, bueno, pues que el hermano que le queda, pues le trabaje, le ayude, porque para que no quede desamparada. ¿Ven? Entonces, cuando Jesús ve, es el mismo caso en el tiempo de Jesús. Peor todavía. ¿Verdad? Peor todavía. Y Jesús lo había vivido. Vivía con una madre viuda. Él vivía con una madre viuda. Y Jesús no salió de su casa, de su madre viuda, hasta que sus hermanos, que eran menores, no pudiesen sustentar. Eran mayores. Eran mayores. Hasta que no pudieran sustentar a María, Jesús no salió de su casa. Mira el cuidado que Jesús tuvo con su propia madre viuda. Y por eso cuando esta señora... ¿Se vio él ahí? Se vio él. Exactamente. Mira, hay algo interesante ahí en eso que ustedes están resaltando acerca de este incidente. Este incidente me llama mucho la atención y el ministerio de Jesús, claro, en aquellos tiempos, recuerden que hacía mucho tiempo el tema de las resurrecciones y ellos leían, claro, porque tenían los escritos pasados, etcétera. Y claro, se levantaba uno que otro profeta, tú sabes. Pero ver ahora un hombre que tiene el poder de levantar a los muertos era algo, no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Es decir, ellos estaban detrás de Jesús, pero era porque este hombre tenía un montón de cosas que eran muy diferentes. ¿Sí me entienden? Exacto. Y ese incidente, wow, es uno de los incidentes que a mí me impresiona, porque el escritor cuando lo está relatando, él hace un contraste entre la viuda que venía, o sea, no tenía esposo, no tenía más hijos, era el único hijo que le quedaba y acababa de morir, o sea, todas sus esperanzas iban ahí, iban siguiendo, ¿verdad?, a ese cadáver, ese muerto. Resalta que Jesús viene con sus discípulos y que también venía con él una gran multitud, se encuentran y Jesús cambia el panorama del asunto. Así es. Así ¿No? es. Y wow, encontrarte con alguien que puede resolver tu problema al instante, de pronto cuando tú crees que se terminaron las esperanzas, que ya tu vida va a terminar, o sea, no porque has muerto tú, sino porque lo que tú más amas, lo que tú más quieres, lo único que te queda, lo que tú más anhelas, se está de alguna manera dependiendo completamente de ti, y encontrarte con alguien que pueda darte la esperanza. Hablar del tema de la resurrección no es algo tan sencillo, oye, como nosotros simplemente lo expresamos aquí. No, estamos hablando de que, o sea, el hombre hace todo para no morir, y cuando el hombre muere se entiende que ya no hay remedio, ¿verdad? Y encontrarte con alguien que puede resolver ese problema. Me gustaría pasar increíble. inmediatamente a la próxima lección. Así es. Pero quiero leer el evento. El ya relato, todos saben sí, el relato sí, y todo, claro. pero quiero puntualizar en Jesús. El verso 13 del capítulo 7 de Lucas, el verso 13, dice, cuando el Señor la vio a la madre. Así es. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Gloria a Dios. Y le dijo, dice el mismo verso 13, no llores. Wow. ¿Cómo tú decirle a una madre no llores? O sea, ¿cómo decir? Era tal el dolor de esta señora que Jesús se compadeció de ella. Y como que de una manera tan especial la consoló. No llores. Y al muchacho, algo interesante también que me gusta de Jesús es que el rompe paradigma era prohibido por la ley de Moisés. Acercarte al féretro, tocarlo, quedaba inmundo, hasta la puesta del sol. O sea, pero Jesús se acercó, vio al ferro y en palabras humanas el acto era humano, pero el acto era humano, pero el principio es bíblico. ¿Me doy a entender? Él se acercó y le habló al muchacho para que los que estaban ahí comprendieran qué era lo que él estaba haciendo, pero el acto en sí era, Padre, devuelve el espíritu y ponlo en este muchacho para que él resucite. Pero ahí, wow, él le dijo al muchacho, el muchacho, levántate de ahí. ¿Qué es lo que tú haces ahí durmiendo? Levántate de ahí. O sea, el maestro, primero la compasión, como dices. Es que, mira, perdóname que te interrumpa allí, porque no quiero que me vaya esta... Tú dijiste algo muy interesante, que solamente lo puede hacer Dios, no nosotros. Y si nosotros lo hacemos por una autorización específica y clara del cielo, que no va en contra de la palabra. Era prohibido, como tú decías, por la ley de Moisés acercarse al difunto.
Pero aquí quien estaba acercándose era el que da la vida. Ahí no hay ningún problema. No. O sea, si somos nosotros, porque lo que estaba tratando, recuerden que este pueblo había salido de Egipto, más idólatras que los idólatras. Entonces venían que se le hacía culto a los difuntos y todo ese tipo de cosas. Más sin embargo, Dios, para cuidar eso, no se le acerquen, para que no se fuera a idolatrar. Pero qué hermoso. ¿Y cómo mirará el cielo ahora? ¿Cómo vive la mayoría de las viudas hoy? ¿No? Que no tienen quien le extienda la mano. Y Dios dejó la iglesia. Y alabo el nombre de Dios, porque dentro de nuestra iglesia hay un departamento que debe llevar esa mano amiga, que es el ministerio de las Dorcas. Las Dorcas. Que pedimos por aquí que todo el que pueda apoyar lo apoye, le dé la mano, porque ¿cómo se llama? Ministerio fue diseñado por el cielo para asistir a ese tipo de gente. Así es. La hija de Jairo. La hija de Jairo. ¿Saben qué me llama la atención así rápido? Pues sabemos que no, el tiempo es corto. ¿Saben qué me llama la atención de la hija de Jairo? Que en un momento de desesperanza, que Jairo está ahí. O sea, ven que mi hija está enferma, no dejan pasar al maestro. Y cuando el maestro lo vio, o sea, cuando el maestro se empeñó más por ver a la hija de Jairo, cuando un criado se le acercó a Jairo, ya, deja eso, que la muchacha Se murió. ya no hay esperanza. Jairo lo iba a creer, o sea, Jairo ya murió. Se iba a resignar. Ya se iba a resignar porque ya murió la muchacha. Ya, wow, si el maestro, él se iba a quedar en su cabeza si el maestro me hubiese hecho caso, si yo lo hubiera podido llevar antes de, si él, Jairo, porque vemos a Jairo, vemos a Jesús, o sea, vemos a la hija, vemos a Jesús, pero no vemos lo que posiblemente iba a quedar en el corazón de Jairo si eso quedaba así. Como en el aire. No había problema. Venía el individuo y le decía, Jairo, deja al maestro que ya la muchacha murió. Ya. Jairo se iba a ir para la casa, la muchacha la iban a enterrar, el maestro iba a seguir haciendo lo que iba a hacer. Pero ¿y en el corazón de Jairo? Él podía. ¿Qué iba? Wow, yo pude haber llegado antes. El maestro pudo haber venido. Si yo hubiese puesto más empeño. Ahí posiblemente lo que el Señor estaba cuidando, más que a que la muchacha resucitara, era el corazón de Jairo. Y miren que Jairo, hasta los principales de la sinagoga dicen, maestro, ayúdanos a este hombre, que este hombre es bueno. O sea, él se manifiesta. Ayúdanoslo, si tú puedes ir, ve, hasta los principales en la sinagoga dicen no, tenían un respeto a Jairo, porque Jairo había dado testimonio, buen testimonio. El Señor, cuando viene a ver el milagro que quería hacer, no era tanto en la muchacha como en el corazón de Jairo. Como en el corazón de Jairo. Exactamente. Y cuando le dicen a Jairo, mira ya el muchacho, entonces el maestro le dice, no, espérate, yo voy para allá. O sea, vamos. Y eso me ha parecido de esa historia de Jairo bastante interesante. El Señor le dice, no temas, Cree solamente cree. No tengas miedo, Solamente crees. Wow, dice, la muchacha no ha muerto, ella está durmiendo. Pero me dijo que murió. ¿Cómo que está durmiendo? Porque para el cielo, la muerte no es no es dejar de existir, es un descanso. Es un descanso. O sea, la muerte, que no es la segunda, ¿no? Mas, sin embargo, cuando el Señor Jesús entra, las mujeres llorando, la situación difícil, Él le dice algo a los que están allí. Para que sigas la idea, había ya pasado un buen tiempo. Claro. Porque incluso ya habían contratado a las plañidoras o a las que lloraban y todo eso. Ya la habían contratado y ellas estaban allá llorando. Posiblemente lo que se estaba esperando, que Jairo llegara para empezar ya todos los servicios fúnebres y todo esto, sí. Entonces, cuando Jesús, este milagro, recuerden que Jairo no es judío.
Jairo no es judío. Y que entre los judíos había una controversia con los saduceos que no creían en la resurrección. Así es. Y los saduceos eran una parte de la casta sacerdotal que enseñaba a la gente. Y dentro de esa casta, yo no sé si a cuál él era más afiliado, si a los saduceos o a los escribas, no sé a cuál de los dos, o a los fariseos, a cuál de los tres grupos, porque entre los tres habían sacerdotes que enseñaban. Posiblemente el mismo Jairo no creía en la resurrección, no creía en que había la posibilidad de que alguien volviera de los muertos. Por eso posiblemente Jesús le dijo, no está muerta, solo duerme. Sí. Entonces, cuando Jesús entra y realiza el milagro, que ellos ven eso, se quedan espantados. Sí. ¿Por qué? Porque posiblemente dentro de esa comunidad de creyentes que había allí, la resurrección era un mito o un asunto de por allá que no era verdad. Claro, y tenemos que pensar en el principio que el Señor utilizó para así como que manejar esto de manera rápida. ¿Quiénes eran los que estaban en la habitación con Jesús? Sus discípulos, podríamos decir, que estaban más de cerca con él, el papá y la mamá de la niña, ¿verdad? Y listo, él podía haber dicho, sáquenla para acá para la sala que voy a hacer el milagro enfrente de todos. Sí, para que todo el mundo vea. Para que todo el mundo vea, pero podríamos darle fuerza a lo que decía Alfonso. Lo que el Señor quería, probablemente, era trabajar en el corazón de este hombre. Porque, sí, claro, es como dices, ¿quiénes quedan en la habitación? ¿Quiénes están en la habitación? Porque si Él quiere impresionar a alguien más, el Señor lo hace de manera abierta, que todos vean, pero no, Él entra con los discípulos que Él se llama de cerca, que eran tres, ustedes saben, el papá y la mamá de la niña, y listo, y dice, cierren. Ya. ¿Ya? Él quería ese corazón. Por supuesto. Él necesitaba afirmarlo en este asunto del Evangelio. Lázaro, la parte del jueves. Esa es la parte central de esta lección. Porque es una de las dos veces que la Biblia ha registrado que Jesús lloró. Pero lo interesante es la razón por la que Jesús llora. ¿No? Y Lázaro, el nombre Lázaro era muy amigo de la familia, de Jesús, mejor dicho. Y habían ellos realizado una amistad muy, muy fuerte, no solo con él, sino con sus dos hermanas, porque sabemos que Jesús le rescató a una hermana, a Lázaro. Sí, así es. O sea, y ese agradecimiento de que había en esa familia a Jesús era muy especial. Es más, dice la sierva del Señor que la casa donde Jesús se sentía chévere, normal, que podía extender los pies, estirarse, coger sin pedir permiso, aunque Jesús no era un tipo de hombre así, pero él sentía confianza en la casa de Lázaro. Y también la Biblia menciona algunas doctrinas que tienen que ver con el nombre Lázaro, que es importante, más adelante vamos a tratar. Pero aquí en este caso Jesús llora delante de la escena, y no llora por la muerte de Lázaro, llora por la incredulidad que iba a manejar el pueblo, aún viendo, porque aquí, a diferencia de Jairo y las resurrecciones anteriores, esto es una resurrección en público. Así es. Sí. Aquí no hay 2, no hay 3, aquí no hay 5. Aquí hay mucha gente, incluyendo los fariseos que estaban allí, porque en esta resurrección Jesús quería alcanzar el corazón de todo el que estaba ahí, que viera la manifestación del poder de Dios a través de una evidencia irrefutable. 4 días de muerto. Todos tenían la evidencia, y recordando que a Jesús lo habían acusado antes de hacer eso por el poder de Belcebú. ¿Ok? O sea, viene con toda esta carga, Jesús en sí, no vamos a decir una carga que Jesús quería como librarse, pero sí con todo este estigma que sobre él se había, construido con respecto a la resurrección y los milagros, mas sin embargo el cielo quería manifestarse aquí ahora, con este milagro, mas sin embargo, cuando posiblemente el Espíritu Santo le dijo, mira, aunque esto lo vamos a hacer, la gente no va a creer. O sea, la dirigencia allá, los hijos de tu pueblo, no van a creer en la vida, de que tú puedes, que tú eres la vida, que tú eres el que viniste a dar tu vida por ellos, y que tú tienes la capacidad de dar tu vida y volverla a tomar, dársela a quien tú entiendas que deba dársela. Así es. Lázaro. No, interesante ese milagro. Ese milagro yo creo que es uno de los milagros que más trascienden en la experiencia de Jesús. De manera muy especial, como decía Alfonso, por las personas que había en el lugar. O sea, lo que el Señor permite en esta experiencia, que pasan algunos días para Él ir y realizar el milagro, pero de manera muy especial, aquí podríamos resaltar que el Señor, además de las personas presentes que estaban ahí, quería hacer una obra muy especial en el corazón de 2 mujeres, Marta y María. ¿Verdad? De manera muy especial, ¿en quién? En Marta, ¿verdad?
porque era la que de alguna manera como que no se acondicionaba la idea. Claro, ya María había tenido experiencia con Jesús, sabía un poquito y conocía un poquito más a fondo al maestro, pero Marta seguía como un poco rezagada, ¿no? Y le dice, tranquila, que yo soy la resurrección. Y ahí es donde el Señor confirma esas palabras. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Y entonces no solo se lo dice, le pregunta, ¿crees esto? ¿Qué quería hacer Dios en el corazón de esta mujer? ¿Ustedes qué creen? Sí, Porque afirmarla en la fe, porque simplemente puede decir, yo soy la resurrección y la vida. Pero le dice, ¿tú crees esto? Es decir, quería ver que ella realmente reaccionara ante eso que él le estaba diciendo. Y no solo que reaccionara porque se lo había dicho, sino que ahora le dice, ok, te lo dije, y quiero no solo que tú me digas que lo crees. Vamos, muéstrame dónde está. Imagínate, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo? Glorioso, glorioso, glorioso. Entonces, gloria a Dios por la manera de obrar que tiene Dios en nuestras vidas. Y no solo esto, sino que cuando el maestro va y le dice, ellas eran las únicas que tenían la autoridad de mandar a quitar la piedra. Sí, Solo los familiares. Exacto. Entonces él le dice a ellas, manden a quitar esa piedra. María, él se lo dice, maestro. Son 4 días, ya el cuerpo viene. Así es. Ya el cuerpo Y Jesús viene. la reprende, no te ha dicho que si crees verás. Verás la gloria. Verás la gloria de Dios. Sí, entonces es como cuando, y le hago un llamado a mis amigos, es como cuando estamos cansados, ¿no?, de ver tantas teorías. Exacto. Sobre Jesús, sobre la resurrección, sobre Sí, que leemos la Biblia, que tenemos sabemos que Él va a oración. resucitar, Lo maestro, sí, ya lo sabemos. sabemos. Pero que Dios te lo quiere hacer es ahí. No ven que te lo voy a mostrar. Venga, Voy a vamos a hacer ver. un milagro en tu vida. Así es. Y el Señor, sí, nosotros sabemos que el Señor hace milagros, nosotros sabemos que el Señor puede. No, es que puede. Ven que te lo voy a poner aquí y ahora. Oh, el maestro. Un evangelio pragmático. Así es. Entonces, nada, yo creo que, y hay mucho que decir de la experiencia de Lázaro y todo el que está allí. Recordemos que ahora Lázaro iba a ser un trofeo. Porque Bueno, era- Lázaro iba a hacer 2 cosas. Un trofeo, pero también ellos querían matarlo. Sí, no, y claro, ¿por qué? Al Porque final, Lázaro era la evidencia más pública del poder de la muerte que Jesús podía mostrar. Así es. Resurrección antes de la cruz. Me llama la atención, mi querido amigo, que veas esto. Resurrección antes de la cruz. ¿Qué grupo de personas resucitó antes de la cruz? Primero, Moisés, dirigente del pueblo de Dios. Segundo, 2 casos en el Antiguo Testamento de niños. Un niño pagano y un niño dentro del pueblo de Dios. Cuarto, el hijo de la viuda de Naín, un hijo que es parte del pueblo, que es israelita. Quinto, la hija de Jairo, una hija de un creyente que no era de la iglesia, sino que era gentil. Sexto, Lázaro, un individuo que no era dirigente de la iglesia, no era gentil, no era un niño, pero era amigo de Jesús. ¿Quiénes van a resucitar? En ese grupo de personas están representados todos. Los ancianos, los dirigentes de la iglesia que sean fieles, los niños y niñas dentro y fuera de la iglesia, pero que sean fieles, y los siervos de Dios que estén o no estén en la iglesia, pero que decidan obedecer un así ha dicho Jehová. Esos resucitarán por el poder de la cruz. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga.